Un saludo especial a toda nuestra juventud, a toda nuestra hermandad. Hoy tenemos un programa, un tema muy especial que titula Temed a Dios. Cuando escuchamos estas palabras, definitivamente nuestra mente va directamente a la Biblia, pero conectándonos con Apocalipsis capítulo 14. Vayamos por favor al tema que va a ser de gran importancia para cada uno de nosotros. Cuando hablamos temed a Dios, necesariamente tenemos que pensar en el mensaje de los tres ángeles en un Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12. Se proclama inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Estos ángeles definitivamente van con la prontitud de que Cristo viene y que todos estemos listos para su venida. Se presenta aquí la amonestación final de Dios al mundo. Por lo tanto, todos los mensajes de Apocalipsis, este es el más importante y significativo para hoy. El primer ángel tiene el Evangelio eterno, es decir, las buenas nuevas de salvación en Cristo, para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 menciona: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a todos los habitantes de la tierra, toda nación, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Definitivamente el temor a Dios tiene que estar en primera instancia. Sorprendentemente, este ángel comienza su mensaje con la orden en el versículo 7 y decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria. Para muchos esta frase parece extraña y chocante, bueno, para la mentalidad contemporánea. ¿Cómo puede el mandato de temer a Dios ser una buena noticia? Pareciera que esta expresión tiene algo especial, quizás el temor a cómo Jesús vendrá y cómo usted y yo podemos afrontarlo. Esto se aclara cuando comprendemos qué significa temor a Dios en la Biblia. Y vayamos por favor a esto. Es interesante notar que bajo esta premisa, y vuelvo a leer lo que Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Queremos presentar dos clases de temor. Definitivamente hay temores que nos ayudan a acercarnos a Dios, pero hay temores que posiblemente nos hacen que podamos alejarnos a Dios. ¿Cómo es que Dios despierta temor? Si Dios es amor, si Dios presenta definitivamente un amor sobrenatural por el ser humano, este temor puede ser de dos clases, el temor negativo y el temor positivo. Es interesante notar de que estos dos tipos de temores definitivamente dan ilustre a lo que realmente Jesús quiere que sus hijos hagan. Y vamos un poco a recordar. Veamos algunos conceptos de lo que hemos mencionado. Temor negativo y temor positivo. El temor negativo es el miedo angustiante y aterrador ante Dios, miedo que se exterioriza temblando y oyendo despavoridos de Él. Tú te puedes imaginar un temor a Dios en donde, bueno, lamentablemente la persona cuando ve la presencia del Señor hay un miedo que definitivamente hace que el ser humano se escape. Definitivamente este temor no necesariamente es para una persona que acepta a Jesús como Salvador. Pero miren lo que dice el temor positivo. Es un sentimiento abrumador de asombro y reverencia profunda hacia Dios, que induce a amarlo, ser obediente y adorarlo reverentemente, atraídos irresistiblemente hacia Él. Este es otro temor positivo que definitivamente es abrumador, es asombroso, pero que genera en nuestra vida a amar al Señor, a obedecerlo lo que realmente quiere. ¿Cómo se explica que el mismo Dios despierte reacciones tan opuestas? Vamos a ver algunos ejemplos, estimados amigos que hoy nos acompañan.
Vamos a recordar que en los relatos bíblicos veremos que la diferencia no depende de Dios, sino de cada individuo. Definitivamente, Dios no nos impulsa el temor negativo, no nos impulsa el temor positivo, sino que cada uno de nosotros tomamos una elección de cómo nosotros vamos a temer a Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 10, ustedes puedan recordar muchísimo, dice esto, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez que se menciona el temor en la Biblia, pues el pecado produce culpa y la culpa genera miedo. Este temor es un temor negativo. ¿Saben por qué? Porque Dios, a pesar que sabía que el ser humano había pecado, definitivamente él quería acercarse, pero el temor no la produjo Dios, sino que el ser humano mismo. Por eso Adán dijo, tuve miedo, Señor. Ahora, ¿cómo se puede entender a un hijo de Dios que tenga miedo y se esconda de Dios cuando debería de ser definitivamente lo contrario? Pues aquí nosotros percibimos de que muchas veces el temor a Dios de una manera quizás negativa hace que nos escondamos de Dios porque quizás nuestras actitudes y nuestra vida no necesariamente estén acorde juntamente con el Señor. Pues la reacción de Adán es un ejemplo típico del temor negativo hacia Dios. Hay personas que le tienen tanto miedo al Señor, ¿saben por qué? Porque están rodeados de tanto pecado que necesariamente no aceptan lo que Dios quiere especialmente para sus vidas. Y cuando definitivamente desobedecen, muchas personas no quieren saber absolutamente nada, especialmente de Dios. Sin embargo, la respuesta de Moisés ante la presencia divina en la zarza ardiente ilustra el temor positivo hacia Dios. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia definitivamente cuando dice temed a Dios y darle gloria, el temer al Señor, vuelvo a recordar, es de acuerdo a cómo nosotros tomamos nuestra forma de adoración especialmente a Dios. Moisés en la zarza ardiente, lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es interesante notar que una cosa es cubrir su rostro y otra cosa es huir de la presencia de Dios. Definitivamente aquí Moisés no se escondió como Adán, porque la presencia divina lo indujo a adoptar una actitud reverente, pero al mismo tiempo confiado en Dios. Ustedes pueden quizás comparar dos escenas totalmente diferentes. Dios está buscando a Adán y Dios envió a Moisés para que venga. Ambos estaban en la misma condición, sin embargo, uno había desobedecido y el otro, que era Moisés, definitivamente estaba aceptando la voluntad de Dios. Uno tuvo miedo y se escondió, pero Moisés no, porque definitivamente el temor positivo que él tenía en su corazón era ¿por qué? Porque definitivamente el poder amar al Señor sobrepasa todo tipo de miedo. Quisiera también mencionarles de que podemos encontrar muchos temores negativos, pero bueno, valoremos los positivos. Recordemos una historia, es la reacción de Pedro al ver los milagros de la pesca. ¿Se acuerdan ustedes? En Lucas capítulo 5, versículo 8 y 9, cuando dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Este temor no impulsó a Pedro a huir de Cristo, a escapar de Cristo, definitivamente no. Él había reconocido el poder que tuvo Dios, el poder que tuvo Dios definitivamente por una pesca maravillosa, una pesca milagrosa. Y Elena de White habla acerca de esto. En El deseo de todas las gentes, en la página 213 dice que Pedro se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. Reconocer nuestros pecados ante Dios también nos ayuda a tener un temor positivo porque queremos hacer las cosas realmente como Dios amerita.
y no necesariamente actuar como Adán, que se escondió hasta que Dios lo encontró. Sin embargo, si uno tiene temor al Señor, actuemos pues con un temor positivo. Señor, yo cometo errores, pero permite, por favor, acercarme a ti. Simón Pedro cayó de rodillas y le dijo a Cristo: apártate de mí. Es interesante notar porque el temor se había apoderado de él y había visto los milagros que Dios había hecho especialmente en su vida. Bajo este contexto, podríamos decir que la diferencia entre el temor negativo y el temor positivo se ve claramente en un contexto que combina a ambos. Vamos a ver un ejemplo, utilizando incluso la misma raíz hebrea. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20 dice: Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, para que no pequéis. Aquí nosotros podemos ver quizás la actitud de dos personas, ¿no? De un grupo de personas. Primero pareciera que tienen miedo, porque aquí Moisés le dice: no teman, porque Dios ha venido para probarnos y por el temor que está delante de vosotros, para que nosotros no podamos pecar. Aunque la primera mención es negativa, ¿por qué? Porque el pueblo posiblemente tenía temor. Y la segunda es positiva. No hay contradicción en este pasaje, simplemente los israelitas no debían tener miedo a Dios, sino vivir solamente conscientes de quién era Dios. Quizás lo mismo nos esté pasando a nosotros. Pareciera que el ser humano no teme al Señor, pero cuando pasa una desgracia, posiblemente tema al Señor por miedo a esta desgracia, pero también, Señor, permite que yo haga las cosas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Aquí nosotros encontramos dos escenas entre el temor negativo y el temor positivo. Aquí el pueblo estaba abrumado, pero Moisés da una respuesta positiva. El Señor ha venido, no temamos, porque estamos delante de Él, para que nosotros no podamos llegar a pecar. Bajo este concepto, entonces, de ver el temor positivo y el temor negativo, entonces, ¿qué significa temer? La Biblia asocia frecuentemente el temor de Dios con otros elementos religiosos importantes. Uno de ellos es el amor. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios, correcto, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El temor y el amor deben estar unidos en el creyente. Puede ser que una persona tema a Dios y no ame a Dios. Puede que pase eso. Ahora, tener solo uno equivale a una religión mutilada, porque el temor sin amor es deficiente y el amor sin el temor es en vano o es vano. Definitivamente, si nosotros tememos a Dios es porque tememos y amamos a Dios. ¿Correcto, estimados amigos y hermanos? Porque hay personas que temen a Dios porque quizás puedan pensar que les pueda pasar otras cosas totalmente negativas, pero en este contexto no. Temer a Dios tiene que estar ligada juntamente con el amor que Dios tiene para nosotros. Bajo este punto habíamos entendido que el temor a Dios también se ilustra acerca del amor que nosotros deberíamos tener. Pues en este punto el temor de Dios también está íntimamente relacionado con la obediencia al Señor. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Juntamente con la obediencia, el temor de Dios incluye también una decidida actitud de separación del mal. Cuando una persona dice y aplica lo que Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice, es que yo, con una actitud de temor al Señor, porque lo amo y obedezco sus mandamientos, mi actitud tiene que ser de que yo me separe automáticamente de qué, del mal. Recordemos que temer a Dios no solo implica hacer lo bueno, sino un rechazo radical de lo malo. Y eso es cierto, estimados amigos y hermanos. Todos profesan y proclaman temer al Señor, pero mucho cuidado, temer a Dios tiene que
hacernos entender el día de hoy que nosotros tenemos que desarraigar, sacar la actitud negativa o los pecados posiblemente o el mal que quizás esté morando juntamente con nosotros. Tenemos que tomar una decisión. Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¡Qué maravilloso texto! Si nosotros tememos a Dios, pero tiene que ser en el temor positivo, tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor y nos apartaremos del mal. Podemos decir entonces, el temor de Dios está en el fundamento del pensamiento y la conducta del justo, como nosotros pensamos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios capítulo 14, versículo 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Qué maravilloso texto. De la misma forma, Pablo también exhorta a que se ocupen de la salvación. Recuerden que el temer al Señor también es parte de nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es interesante notar lo que Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice, que el que teme a Dios no solo teme por temer, es porque ama al Señor, porque obedece sus mandamientos, pero también porque anhela su salvación. Amén, estimados amigos y hermanos. Ahora en el libro de Apocalipsis el Señor insta a sus hijos a que no tengan miedo a la revelación divina, según Apocalipsis 1.17, ni a la persecución, según Apocalipsis 2.10, y al mismo tiempo identifica a sus seguidores como los que temen a Dios, según Apocalipsis 11.18 y Apocalipsis 19.5. Y dirige Dios un llamado poderoso a los habitantes de la tierra para que teman a Dios antes que se derrame el castigo final sobre los impenitentes, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 y Apocalipsis 15, 4. También es un llamado que nos urge a recuperar la actitud bíblica hacia Dios. Hoy estamos entendiendo cuál es el temer a Dios. Esa actitud se tiene que recuperar en la vida de cada cristiano. Para poder concluir, podemos decir que cuando no se teme a Dios, se teme todo lo demás. Mientras que si se teme a Dios, todos los demás temores se ven desde la perspectiva correcta, a la luz del amor y el poder de Dios. Estimados amigos y hermanos, cuando la Biblia dice temed a Dios es porque nosotros lo hacemos con amor y con cariño, porque deseamos tener una actitud positiva. Miren lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 112, versículo 1 y 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Posiblemente, bajo estas circunstancias, bajo estos problemas hemos tenido temores. Pero saben, estimados hermanos, nosotros tenemos que primero temer a Jehová. Dejemos que Dios actúe en su vida y en la mía. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder temerlo de manera positiva. El temor positivo nos ayuda a reconocer nuestros pecados y acercarnos juntamente con Él. Por eso, teme a Dios, teme a Jehová. Y hoy queremos honrar y alabar su nombre. Que Dios los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes.